Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Hermanos, quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, yo que soy anciano como ellos, y testigo de los sufrimientos de Cristo, y que también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Cuiden de las ovejas de Dios, que han sido puestas a su cargo. Háganlo de buena voluntad, como Dios quiere, y no forzadamente, ni por ambición de dinero, sino de buena gana. Compórtense, no como si ustedes fueran los dueños de los que están a su cuidado, sino procurando ser un ejemplo para ellos. Así, cuando aparezca el pastor principal, ustedes recibirán la corona de la gloria, una corona que jamás se marchitará. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea. Porque, como él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también habían ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén y habían visto todo lo que él hizo entonces. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un alto oficial del rey, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó: «Ustedes no creen si no ven señales y milagros». Pero el oficial le dijo: «Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera». Jesús le dijo entonces: «Vuelve a casa, tu hijo vive». El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: «Su hijo vive». Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo y le contestaron: «Ayer, a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre». El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: «Tu hijo vive», y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos llevan a considerar temas de liderazgo espiritual, fe, sanación y la importancia de creer sin ver. A través de estas lecturas, podemos encontrar inspiración y dirección para nuestras propias vidas mientras buscamos crecer en nuestra relación con Dios. Pedro comienza destacando que él mismo es testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que está por ser revelada. Esto es un recordatorio de que como líderes en la Iglesia, no solo compartimos en las alegrías de la fe, sino también en los sufrimientos. El liderazgo cristiano implica llevar la cruz y seguir a Cristo, quien es el supremo pastor. Es importante recordar que el llamado al pastorado no es una promoción social ni una posición de poder. Es un llamado divino a cuidar del rebaño de Dios. Pedro insta a los líderes de la Iglesia a apacentar el rebaño que les ha sido encomendado. La imagen del pastor, que guía, nutre y protege a las ovejas, es fundamental en la Biblia y refleja el corazón del liderazgo cristiano. Pedro nos recuerda que debemos pastorear de buena gana y no por ganancia. La humildad es esencial en el liderazgo cristiano. No debemos buscar el pastorado por poder o beneficio personal, sino por el deseo de servir a Dios y a su pueblo. La motivación correcta para el liderazgo es el amor y la obediencia a Dios. La humildad es una virtud que Jesús destacó repetidamente durante su ministerio terrenal. Él mismo fue el ejemplo supremo de humildad
al lavar los pies de sus discípulos y al dar su vida en sacrificio. Como líderes, debemos seguir el modelo de humildad de Cristo y servir con un corazón dispuesto. Pedro también nos llama a ser ejemplos del rebaño. Esto significa que los líderes deben vivir vidas que reflejen la fe y la obediencia a Dios. Nuestro testimonio personal es una parte fundamental del liderazgo. Las vidas de los líderes deben ser un reflejo del Evangelio que predicamos. Esto implica vivir de manera coherente con lo que enseñamos y ser modelos de integridad y santidad. Como líderes, no solo damos instrucciones desde una posición de autoridad, sino que caminamos junto a aquellos a quienes lideramos. Mostramos cómo vivir la fe en la vida cotidiana, cómo enfrentar desafíos y cómo mantener una relación cercana con Dios. Nuestro liderazgo no es solo teórico, es práctico y encarnado. Pedro culmina su mensaje a los líderes de la iglesia hablando de la recompensa celestial. Él les dice que cuando el Supremo Pastor aparezca, recibirán una corona de gloria que no se desvanece. Esta es una promesa para todos los líderes que han servido fielmente y con humildad. La recompensa celestial es eterna y supera cualquier recompensa terrenal. Es un recordatorio de que nuestro servicio en la tierra tiene un impacto eterno. A veces el liderazgo puede ser difícil y desafiante, pero la promesa de la gloria eterna nos da fuerzas para continuar. Aunque esta lectura se dirige principalmente a los líderes de la Iglesia, sus principios son aplicables a todos los creyentes. La humildad, el servicio desinteresado y la vida como ejemplo son virtudes que todos debemos cultivar. Es importante recordar que el liderazgo no se limita a una posición en la Iglesia. Cada uno de nosotros tiene influencia en la vida de otras personas, ya sea como padres, amigos, compañeros de trabajo o en cualquier otro rol. Todos estamos llamados a amar, servir y ser ejemplos de Cristo en nuestras vidas. Esta lectura nos llama a abrazar un liderazgo basado en la humildad y el servicio desinteresado. Nos recuerda que el liderazgo cristiano es un llamado divino que implica pastorear, ser ejemplos y vivir vidas que reflejan la fe en Cristo. Además, nos da la esperanza de una recompensa celestial eterna. Que esta lectura de Pedro sea un recordatorio constante de cómo debemos vivir como líderes y seguidores de Cristo. Que Dios nos ayude a abrazar la humildad y el servicio en nuestras vidas diarias y nos guíe hacia la recompensa eterna que nos aguarda. El Evangelio de hoy comienza con la llegada de Jesús a Caná, donde previamente había realizado su primer milagro, convirtiendo el agua en vino en las bodas. La noticia de sus hazañas se había difundido y la gente le recibía con entusiasmo. Entre la multitud estaba este funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. El funcionario real era un hombre que ocupaba un alto cargo en la corte del rey. A pesar de su posición y riqueza, no podía salvar la vida de su propio hijo. Esto nos recuerda que ante la enfermedad y la muerte, todos somos iguales. La aflicción no hace acepción de personas. En su búsqueda de sanación, el funcionario real viaja desde Cafarnaúm hasta Caná para encontrar a Jesús. Su fe le lleva a recorrer una distancia considerable en busca de ayuda. La fe a menudo nos impulsa a hacer cosas que, en circunstancias normales, no haríamos. Cuando el funcionario encuentra a Jesús, le suplica que baje a sanar a su hijo. La respuesta de Jesús es notable. Él dice que si la gente no ven señales y prodigios, no creen. Jesús no se refiere solo a este hombre, sino a la tendencia humana a buscar señales espectaculares antes de creer. Pero el funcionario insiste y Jesús le responde con palabras de gracia. Vete, tu hijo vive. La fe del funcionario se pone a prueba. Debe regresar a su hogar en Cafarnaúm con la única promesa de Jesús como consuelo. Pero su fe
es inquebrantable. En su camino de regreso, sus siervos le comunican que su hijo se ha recuperado en el mismo momento en que Jesús pronunció esas palabras. Este milagro le confirma que Jesús no necesita estar físicamente presente para obrar maravillas. Este Evangelio nos enseña una lección fundamental sobre la fe. La fe no se basa en señales y maravillas. La fe se basa en la confianza en Jesús, en su poder y soberanía. La fe se manifiesta cuando, como el funcionario real, confiamos en las palabras de Jesús, incluso cuando no vemos una señal tangible de cumplimiento. La fe se profundiza en la medida en que creemos en su promesa, sin importar la distancia o el tiempo que parezca transcurrir. El relato termina con una observación interesante. La Escritura nos dice que el funcionario real y su familia creyeron en Jesús. Este milagro no solo sanó a un niño, sino que también llevó a una familia a la fe. Este es un recordatorio de que los milagros de Jesús no son solo señales físicas de su poder, sino también oportunidades para creer y encontrar la verdadera vida en Él. La sanación de este niño es un reflejo del poder de Jesús para sanar no solo cuerpos, sino también almas. La fe del funcionario y su familia se convirtió en una creencia en Jesús como el Salvador, aquel que da vida eterna. Este es el mensaje fundamental del Evangelio, que en Jesús encontramos vida, sanación y salvación. En resumen, la historia del funcionario real y su hijo enfermo nos recuerda que la fe auténtica no se basa en señales y maravillas, sino en una confianza profunda en Jesús. Su fe inquebrantable, a pesar de la adversidad, nos inspira a creer que aunque no siempre entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su soberanía y su poder para sanar y salvar. Al igual que el funcionario real, debemos recordar que en medio de nuestras pruebas y preocupaciones, Jesús siempre está presente. Su amor y su poder son más grandes que cualquier circunstancia. La fe nos lleva a encontrar vida y esperanza en Él. Siguiendo las palabras de Pedro, consideremos el liderazgo en nuestras vidas, ya sea en la iglesia, la familia o el trabajo. ¿Estamos liderando con humildad y sirviendo a los demás de manera desinteresada? Reflexionemos sobre cómo podemos ser ejemplos del rebaño y vivir vidas de santidad y rectitud. A través del Evangelio, recordemos que la fe es una fuerza poderosa. Cuando enfrentamos desafíos y dificultades, ¿confiamos en la promesa de Jesús? La fe en Dios puede llevar a la curación, la restauración y la paz en nuestras vidas. Como cristianos, estamos llamados a interceder por los enfermos y necesitados. Siguiendo el ejemplo del funcionario, podemos acudir a Jesús con nuestras preocupaciones y necesidades, sabiendo que su poder es capaz de sanar y transformar. Oración final. Padre Celestial, te agradecemos por las enseñanzas que hemos aprendido de las Escrituras hoy. Te pedimos que bendigas a todos los líderes de la Iglesia con sabiduría y compasión para guiar a tu pueblo. Señor Jesús, reconocemos el poder de tu palabra y la importancia de la fe en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en tu promesa de sanación y a traer nuestras necesidades ante ti con fe sincera. Te pedimos especialmente por aquellos que están enfermos o necesitados en este momento. Que tu poder sanador los alcance y les brinde alivio y restauración. Que podamos ser instrumentos de tu amor y sanación en sus vidas. Señor, en este momento te presentamos nuestras propias necesidades y preocupaciones. Concédenos la gracia de creer en tu poder y confiar en tu palabra. Que nuestra fe sea firme y nuestra persistencia en la oración sea constante. Encomendamos nuestras vidas y necesidades a ti, confiando en tu amor y cuidado. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.